en el capítulo 22 y leemos a partir del versículo 21 en adelante. Dice así la palabra y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá el bien. Toma la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos de oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz, dice el Señor. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, Dios, por tu gran amor y también por tu infinita misericordia. Revélanos, Señor, esta palabra y manifiesta la gloria tuya sobre cada uno de nosotros. Señor, en tu nombre voy a estar arrojando la red y en tu nombre, Señor, la voy a estar recogiendo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tomen sus asientos. Esta es una palabra muy interesante y comienza este mensaje, esta palabra, diciéndonos: vuelve ahora en amistad con Él, está hablando con Dios, y tendrás paz. Pero si nosotros miramos rápidamente o leemos rápidamente este versículo que yo he leído, seguramente el primer razonamiento, la primera palabra que saldrá del texto será: yo no estoy enemistado con Dios, yo nunca me enojaría con Dios. Y tal vez es cierto, ¿no? Ese es un pensamiento muy humano. En una oportunidad en el libro de Malaquías, capítulo 3, el Señor dice claramente que todo el pueblo, la nación toda la habían robado. Malditos sois con maldición. Y sorprendidos, el pueblo, la nación le dice: Señor, ¿en qué te hemos robado? Claro, ellos imaginaban que no habían hecho nada en contra de Dios, y sí, lo habían hecho. También la palabra nos habla, en una oportunidad el Señor, hablando de que estuvo preso y que no lo habían visitado, que fue forastero, tuvo hambre y nadie lo recogió, lo alimentó, que estuvo enfermo y nadie lo visitó. Sorprendidos los discípulos le dijeron: Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos forastero? O sea que, si uno contesta rápido, sin hacer un examen más o menos profundo, no digo profundo, más o menos profundo, tal vez no te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que te pueden poner en enemistad con Dios, o que nos pueden poner en enemistad con el Señor. Y tal vez, si pensamos un poco y meditamos un tanto, no vamos a decir tan rápidamente: no, yo no estoy enemistado con Dios, sino tal vez tendríamos que ir repasando un poco nuestra vida y nos daríamos cuenta que tal vez nuestros hechos, nuestros actos han puesto enemistad, o nos han puesto en enemistad con Dios. Por eso es bueno en este tiempo hacer un examen. En la Santa Cena la Biblia nos enseña a examinarnos, ¿no? A ver cómo está mi vida con Dios. Porque a veces pensamos que es un estado lógico y normal decir esto, ¿no? Que perdimos nuestro primer amor. Es como cuando decimos eso, que se está cubriendo, uno nos estamos cubriendo, diciendo: bueno, yo en mis tiempos primero servía al Señor. En mis tiempos primero yo iba a la iglesia. En mis tiempos primero realicé tal o cual obra. Pero la realidad es que hoy no lo estás haciendo. Y que no es simplemente un reconocimiento de que perdí el primer amor. Es que tal vez hemos dejado de hacer lo que Dios quería que nosotros hiciéramos. Y eso es enemistad. Y eso es separación. Y muchas veces, sin darnos cuenta, estamos muy separados de Dios. Y es por eso que no hay respuesta. Y es por eso que muchas veces intentamos y queremos lograr y queremos alcanzar, pero pareciera que estamos golpeando al aire, ¿no? Pareciera que juntamos con una mano, pero con la otra mano pareciera que estamos desparramando.
Siempre nos falta algo para completar aquello que queremos. Y yo creo que es bueno comenzar a meditar cómo está nuestra vida, si realmente estoy sirviendo a Dios como lo debiera hacer. Porque existen en la vida del hombre, del ser humano, muchas cosas que nos pueden poner en enemistad con Dios. Y uno puede estar tal vez con algún problema con alguna persona y uno lo puede llevar y lo puede sobrellevar. Pero es temerario tener problemas con Dios. Es temerario estar enemistado con Dios. Porque allí es cuando las cosas no comienzan a funcionar. Allí es cuando las cosas nos comienzan a salir mal y uno comienza tal vez a preguntarse qué es lo que me está pasando. ¿Será que tengo que cambiar de iglesia? ¿Será que es el pastor? ¿Será que es la predicación de la iglesia? ¿Será que son los hermanos? ¿Qué pasa? ¿Será que Dios no me oye? ¿Será que Dios no me escucha? Pero sí que Dios nos escucha, sí que Dios nos oye. Y no tiene nada que ver el pastor, no tiene nada que ver la iglesia, no tiene nada que ver los hermanos. Somos nosotros que tal vez estamos enemistados con Dios. Pero no porque yo me enojé y dije no voy a hablar con Dios, sino que mis obras o nuestras obras han hecho y han levantado un muro y se ha cortado la comunión. Hay gente que no tiene comunión con Dios, por eso no puede orar. Les cansa orar porque no tienen comunión. Y esa es falta de amistad. Porque cuando decimos que tenemos un amigo, queremos conversar con ese amigo. Cuando decimos bueno, usted como mujer, si dice tengo una amiga, quiero pasar momentos con esa amiga. Quiero hablar con esa amiga. A veces ahora es tan sencillo hablar por teléfono que no pasa un día sin hablar con ese amigo o con esa amiga. Porque algo tengo que comentarle, algo que me pasó tengo que decirle. Ahora, a veces no tenemos ni deseo de venir a la iglesia. No tenemos intenciones ni siquiera de tener una pequeña oración para decirle a Dios que nos guarde, que nos proteja. Es un signo que indudablemente se ha levantado un muro que lo podríamos llamar o bien llamar enemistad. Pero el Señor quiere que quitemos eso. Porque Él quiere ahora que nos volvamos a la amistad para comer. Él quiere ser nuestro amigo. Dios quiere ser tu amigo. Dios quiere ser un Dios consecuente y bueno para con nosotros. Entonces es tiempo de reaccionar. Diga conmigo, reaccionar. Porque cuando uno comienza a reaccionar y uno entra en amistad con Dios, todo comienza a funcionar. Todo comienza a salir bien. Ya comenzás a olvidarte de las cosas que no funcionaban en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo. Todo comienza a acomodarse, porque cuando Dios está en el asunto, la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Cuando Dios indudablemente está manejando nuestra vida, cuando estamos en amistad con Él, cuando puedo sentir su presencia en mi vida, todo comienza a acomodarse, todo comienza a funcionar. Funciona lo financiero, funciona lo espiritual, funciona lo sentimental, funciona todo cuando funciona nuestra vida para con Dios. El salmista David decía, el acercarme a Dios para mí es el bien. Él era amigo de Dios. Abraham, un hombre que recibía grandes bendiciones de Dios, que recibió bendiciones aún en su vejez, era amigo de Dios y Dios daba testimonio de la amistad de Abraham. Yo creo que es un tiempo como para reaccionar. Es un tiempo como para entender y decir, yo quiero que las cosas me vayan bien. Yo quiero que a mi familia las cosas me vayan bien. Yo quiero en mi matrimonio que las cosas vayan bien. Yo quiero en mis estudios que las cosas vayan bien. En mi noviazgo que las cosas vayan bien. En el ministerio que tengo en la iglesia, quiero que las cosas vayan bien. Entonces, la gran respuesta es esta. Tenemos que estar en amistad para con Dios. Y ahora, yo tengo que entrar en una amistad, en una relación profunda e íntima con Dios, para que todo comience a funcionar, para que Dios sea el que vaya adelante, para que el Señor se manifieste en mi vida y no sea yo, sino sea Él, manifestándose por mí, hablando por mí, luchando y peleando mis batallas. Y a su nombre. ¡Gloria! Qué bueno, ¿no? Cuando nos volvemos en amistad para con Dios. Porque comienzan las bendiciones, comienzan a aparecer las bendiciones. Dice, si te volvieras, el versículo 23, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Volvernos, aleluya. Volvernos. Cuando habla de volvernos, está hablando de nosotros. Porque aquel que nunca estuvo no puede volver. Está
hablando de nosotros. Por eso tiene que haber una meditación, ¿no? Tiene que haber un pensamiento que me lleve a decir qué está pasando con mi vida. Si te volvieras a Él, serías edificado. ¿Sabes que muchas veces nosotros hacemos las cosas como sentimos? Hacemos las cosas mediante nuestro pensamiento, nuestra experiencia. Y nuestra experiencia puede ser buena, pero nuestra experiencia a veces nos lleva a cometer errores. A veces acertamos mediante nuestra experiencia y nos sale bien, pero a veces nos sale mal. A veces nuestra experiencia nos lleva a equivocarnos y nuestra experiencia nos lleva a cometer errores. Pero qué lindo cuando dejamos que sea Dios el que elija nuestra vida, el que nos edifique. Dejarnos edificar por Dios. Yo siempre cuento, mejor dicho, no siempre cuento, pero siempre recuerdo un episodio que me ocurrió cuando era recién casado. Quise construir una habitación arriba de mi casa, porque quería hospedar a un siervo de Dios y dije, tengo tiempo, tenía como 3 meses, yo lo había invitado, venía de otro país, y dije, lo voy a hospedar en mi casa, entonces tengo que hacer una comunidad. Y consulté lo que cobraba un albañil y dije, no, lo voy a hacer yo. Nunca había tenido una cuchara en mi mano, nunca había hecho nada que hubiese relacionado con la albañilería, pero dije, esto no debe ser tan difícil. Así que compré la cal, compré el cemento, compré la arena, pregunté cómo teníamos que hacer las proporciones y hice el pastón y comencé a pegar ladrillos. Y pegué ladrillos, y pegué ladrillos, y pegué ladrillos, y pegué ladrillos. Recuerdo que lo hice encadenado, recuerdo que no puse los ladrillos en los esquineros, ni tampoco hice columnas. Recuerdo que no usé regla ni plomada tampoco. Así que cuando terminé y levanté las paredes estaban todas torcidas. En un lugar tal vez tenía 3 metros y en otro lugar tenía 2,50. Era un desastre y diga que no sopló viento, si no me hubiese tirado todo. Claro, yo pensé que estaba bien, pero estaba todo mal. Cuando vino el albañil me dice, esto está todo mal, hay que hacerlo de nuevo. Claro, yo pensé que estaba bien, pero estaba mal. Y así ocurre cuando nosotros comenzamos a edificar nuestra vida. Pensamos que está bien. Pensamos que es nuestra experiencia, lo hacemos como nos enseñaron, como tal vez hemos visto de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros abuelos, o de alguna persona hemos tomado tal vez ejemplo. Pero hay personas que se equivocaron y hacen equivocar a otros. El que no se equivoca es Dios. Y cuando nosotros nos dejamos edificar por Él, todo comienza a funcionar. Ahora, cuando yo me edifico a mí mismo y tengo mis propios pensamientos, mi propia filosofía y aún mi propia religión, algunos son pastores de sus propias almas. Usted no les puede enseñar nada, lo saben todo. Están tan capacitados que podrían estar tranquilamente dirigiendo la iglesia, pero ¿por qué no lo hacen? Se han edificado ellos mismos y son sabios en su propia opinión. Pero es un tiempo donde Dios quiere revertir esa situación y Él quiere edificarte. Él quiere bendecirte. Él quiere que todo te funcione, que todo vaya bien, que no termines tu carrera pensando que hiciste las cosas bien y hiciste mal. Yo pensé que había edificado bien y había edificado mal, estaba todo mal hecho. Pero claro, lo había hecho yo, no tenía experiencia, no sabía. Qué bueno que aprendamos de Dios y le digamos al Señor, Señor, edifica mi vida. Edifica mi matrimonio, edifica mi carácter. Edifica el ministerio que me diste. Edificar a mis hijos, edificar a la familia. Si dejamos que Dios nos edifique, todo va a funcionar, porque Él sabe aquello que a nosotros nos conviene. Él sabe cómo tratarnos, Él sabe lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Él no se equivoca jamás. Él no pierde. Dios es victorioso. Dios no retrocede, Dios avanza. Dios no se equivoca, Dios es un Dios perfecto. Nosotros sí nos equivocamos. La Biblia dice que para nosotros hay caminos que parecen de vida, pero el fin de esos caminos son y es de muerte. Nosotros nos equivocamos, Dios no se equivoca. Por eso qué bueno que hoy le digamos al Señor, Señor, edifícame. Ya no quiero ser como soy, yo quiero ser como tú quieres que yo sea. Porque Dios tiene un proyecto y Dios que nos escogió, Dios que nos eligió desde antes de la fundación del mundo, Él tiene un proyecto de vida para nosotros. Y nosotros tal vez hemos hecho nuestro propio proyecto y tal vez en algunos lugares queda chico, en algunos lugares queda grande, en algunos lugares funciona algo, en algunos lugares no funciona nada a lo largo de nuestro
pero cuando dejamos que Dios nos edifique, todo funciona. Es como que nos acomoda en el lugar justo. Es que nos lleva y nos va llevando por lugares donde nuestro pie no tropieza. Pablo decía, yo vivo de victoria en victoria. Claro, el que le edificaba es Dios. Él, cuando quiso hacer las cosas como pensaba y creía, se equivocó tanto que se convirtió en un religioso. Se convirtió en una persona, tan religiosa que en nombre de la religión permitía y mandaba. Llevaba gente presa, condenada. Pero cuando se dejó edificar por Dios, todo comenzó a funcionar en su vida. Él decía, ya no vivo más yo, ahora Cristo vive en mí. Claro, estaba edificado. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Estaba edificado por Dios. Él vivía de victoria en victoria. Pero no es sencillo. Cuando Dios te edifica, sí puedes vivir de victoria en victoria. No hay derrota en Dios. Vivo de triunfo en triunfo, decía el apóstol Pablo. ¿Y por qué no lo voy a creer? ¿Y por qué no lo vamos a creer si la Biblia lo muestra, la Biblia lo dice? Sí que se puede vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Sí que se puede vivir una vida diferente y distinta según el modelo y proyecto que tuvo Dios para nosotros desde un principio. Pero nos tenemos que dejar edificar por Él. Es como que tenemos que rendirnos y decir, Señor, haceme de nuevo si es necesario. Modela mi carácter, mi forma de ser. Y Dios, que hace todas las cosas bien, no te va a hacer enferma ni enfermo. No te va a hacer pobre y miserable, lleno de dificultades, triste, agobiado y sin paz. Dios transformará todo. Dios cambiará todo. Dios hará de ti el hombre que Él necesita, la mujer que Él necesita, el anciano que Él necesita, el niño que Él necesita, el matrimonio que Él necesita, la persona. Pero tenemos que dejar que Él nos edifique. Y a su nombre. Es tremendo, ¿no? Esto es interesante. Dice, si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Y alejarás de tu tienda la aflicción. Alejar el dolor, la tristeza, la aflicción de nuestras casas. Aquí la Biblia habla de tiendas porque, ellos vivieron durante años allí en tiendas, en el desierto. Pero está hablando de casas. Dice que quitaremos la aflicción, el dolor, la amargura, la tristeza, la enfermedad de nuestra casa. Esto es bueno, ¿no? Es como para que uno lo compre y diga, yo compro esto, ¿no? Es como para que uno lo tome, porque a veces hay hogares que están tan llenos de problemas que la gente no quiere llegar. Ni la mujer ni el hombre quiere llegar a su casa, y menos los hijos. Porque pareciera que es un infierno la casa. Las discusiones, las rivalidades, los problemas son tan grandes que nadie quiere llegar a la casa. Mi casa es un infierno. ¿Sabe que hace muchos años yo escuché una historia de un chico llamado Pedrito, y estaba en una reunión, en una clase de la escuela dominical, estaba la maestra enseñando a los chicos, y quiso enseñar acerca de lo que era el infierno. Fue dando algunos ejemplos para que los chicos, aprendieran un poquito de lo que era el infierno. Y comenzó a hacerles preguntas después que les enseñó. Entonces, estaba Pedrito y la maestra de la escuela dominical le dice, Pedrito, decime dónde está el infierno. Y Pedrito se levanta, inocente, pequeño, y le dice, señorita, el infierno está en mi casa. Y la maestra se sorprende y le dice, pero ¿por qué el infierno está en tu casa, Pedrito? Sí, señorita, el infierno está en mi casa, porque mi mamá y mi papá viven peleándose. Y después que discute mi papá con mi mamá, se va a mi casa dando un portazo y dice, esta casa es un infierno. Señorita, el infierno está en mi casa. La maestra cayó, se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo, nunca más voy a hablar este tema con los chicos. Así que a los 15 días, 20 días estaba con un nuevo tema en la escuela dominical y ya no usó ni tomó el estudio del infierno, sino del cielo. Entonces la maestra enseña y pregunta luego a los niños dónde quedaba el cielo para que los niños pudieran responderlo. Y el primero que se levanta es Pedrito y dice, yo quiero contestar, señorita. Bueno, Pedrito, ¿dónde está el cielo? El cielo, señorita, está en mi casa. Pero Pedrito le dice, hace unos días atrás dijiste que el infierno estaba en tu casa y ahora decís que el cielo está en tu casa. ¿Por qué no me explicaste? Dice la maestra.
Sí, yo le voy a explicar. Sabe que mi papá fue a una campaña y recibió a Jesús en su corazón. Y ahora con mi mamá oran juntos. Y ella le dice, mi ángel, y él le dice, mi cielo. Por eso, señorita, quiero decirles que oran juntos y estamos contentos. Cuando viene tarde de trabajar ya no estamos asustados porque sabemos que él lo toma, ya es un hombre diferente. Mi papá realmente es una persona muy buena. Y mi casa, señorita, es el cielo. Regalan tantos lugares, en tantas casas donde hay dolor, donde hay amargura. Y Dios quiere que tu casa sea un cielo. Dios quiere que de tu casa salga la aflicción, que no haya problemas. El proyecto de Dios es que tu casa, mi casa, sea un cielo. Ese es el proyecto de Dios. Pero para que nuestra casa pueda ser un cielo, tenemos que alejar la aflicción. Y para alejar la aflicción de nuestra casa, sea por la enfermedad, por la falta de dinero, por la incompatibilidad de caracteres, por lo que sea que en tu casa haya aflicción, la única forma de quitar la aflicción, la Biblia da el remedio, es dejarnos edificar por Dios. Cuesta al principio, porque nos hemos dejado edificar o nos hemos edificado solos. Pero qué bien y qué bueno es cuando Dios nos edifica. Él lo hace perfecto, no se equivoca. Diga conmigo, Él no se equivoca. Amén, gloria a Dios. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, habla de bendición. El Todopoderoso será tu defensa. Aleluya. El Todopoderoso será nuestra defensa. ¿Qué seguridad nos da cuando nosotros podemos sentirnos protegidos? Qué mal no se siente cuando te das cuenta que estás desprotegido, que tal vez entraste en algún lugar y no sabes cómo salir. Yo hace un tiempo atrás tenía que buscar a Dina Santa María, se estaba hospedando en un lugar, me dio la dirección donde se estaba hospedando y mientras la iba a buscar como a las 10 de la noche me perdí. Y entré en una zona que el GPS me decía peligro, 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 zona peligrosa, zona peligrosa. Yo decía, Señor, y más quería salir, más me metía yo en una villa y realmente me sentí tan mal y tan nervioso y tan preocupado. Diga que Dios siempre tiene alguna salida, ¿no?, para aquellos que le servimos. Y veo un patrullero de la policía y allí detuve mi auto, me bajé, me acerqué al patrullero y allí me pudieron explicar cómo salir del lugar donde yo me había metido, ¿no es cierto? Qué bueno fue en ese momento saber que estaba protegido. Me dice, lo vamos a acompañar, pero después que lo saquemos a la ruta, no pague ningún semáforo. Usted está en una zona muy peligrosa. Y yo, mientras el patrullero iba atrás y yo iba con mi camioneta, yo me sentía seguro. Y así de seguro debemos sentirnos y mucho más, sabiendo que el Señor es nuestra defensa, sabiendo que Él es aquel que nos va a defender, sabiendo que es aquel que va a luchar nuestras batallas, sabiendo que es el que va a ir delante como un poderoso gigante, siendo nuestra defensa. Qué bueno saber que el Señor es nuestra defensa. Porque tal vez el problema, la dificultad a usted le puede pasar por encima, a mí también, pero no nuestro Dios. La Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién podría estar contra nosotros? La Biblia dice que si el enemigo quiere venir contra usted, contra mí, contra nosotros, por un camino, por 7 caminos diferentes, tendrá que huir de nosotros. Qué grande es nuestro Dios cuando nos defiende. La Biblia dice que Él es escudo alrededor nuestro. Qué tremendo. Él es eterno defensor del débil. Él es eterno defensor del necesitado, del agobiado, del enfermo, del endeudado. La palabra del Señor dice que Él no vino para los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Él vino para los enfermos, Él vino para aquellos que tenían hambre, sed, necesidad, que no tenían consuelo. Vino para ofrecernos defensa, ayuda, protección, cuidado, guarda, salvación, liberación. Qué bueno saber que Él es nuestra defensa. Y la Biblia dice eso, que cuando nosotros nos dejamos edificar,
cuando nos volvemos al Omnipotente, cuando rompemos toda enemistad que tal vez nuestras propias obras crearon con Dios, Él comienza a ser nuestra defensa. Y cuando Dios comienza a ser tu defensa, no hay problema que pueda contra ti. Cuando Dios comienza a ser mi defensa, nuestra defensa, no hay dificultad que pueda contra nosotros. Dice la Biblia que si algo se levantara contra nosotros, delante de nosotros caerá. Palabra del Rey. Gloria al nombre del Señor. Dice, porque entonces, versículo 26, te deleitarás en el Omnipotente, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. ¿Cuándo? Cuando te hayas vuelto en amistad para con Dios, cuando te vuelvas a Él, cuando Él realmente aleje de la aflicción de tu vida, cuando Él sea tu defensa, entonces te deleitarás en el Omnipotente, te deleitarás. ¿Sabes que a veces hay gente que llega a la iglesia como si fuera una carga? Oh, tengo que ir a la iglesia. Oh, de nuevo es jueves. Oh, de nuevo es viernes. Oh, es domingo y tengo que ir a la iglesia. Como venir a la iglesia fuese una carga. Ah, tengo que orar. Tengo que orar. Oh, tengo que orar. Como si orar fuera también una carga. Tengo que ayunar, como si ayunar fuese algo tan terrible, ¿no es cierto? Tan difícil de poder llevarlo adelante. Yo creo que el mundo vive ayunando. A los que nos cuesta ayunar es a los cristianos. ¿No? Ve la gente que entra a los gimnasios con la botellita de agua, van caminando por la calle con la botellita de agua. Todos ayunan para la carne, que uno es ayunar para Dios, ¿no? Pero es el diablo que pone eso, como si fuera algo tan terrible, ¿no es cierto? Ayunar, como si fuera algo tan difícil orar, como si fuera algo tan trabajoso venir a la iglesia. Oh, pero cuando uno comienza a deleitarse, cuando uno comienza a gozarse en la presencia de Dios, oh, orar es lo más hermoso que nos puede pasar. Venir a la iglesia es una fiesta. Cuando no vengo a la iglesia algo me está faltando. Cuando no puedo congregarme estoy un poco ansioso, estoy con la necesidad, como que me está faltando mi droga, ¿no? Como que me está faltando algo y estoy necesitado, tengo que venir a la iglesia. Tengo que escuchar la palabra. Tengo que alabar a Dios, tengo que dar testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Tengo que escuchar el mensaje. Quiero estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque me deleita estar en la presencia del Señor. Pero a veces no ocurre, porque tal vez nos falta volvernos en amistad para con Dios. Porque tal vez tenemos que acercarnos y volvernos al Omnipotente. Porque no hemos dejado que Él fuese nuestra defensa. Porque no hemos dejado que Él comience a formar nuestra vida, a edificar nuestra vida. Pero cuando dejamos que Él edifique, cuando nos volvemos en amistad con Él, cuando dejamos que Él sea nuestra defensa, hermano querido, comenzamos a deleitarnos, mi amado, mi amada, comenzamos a deleitarnos. Qué bueno, llegué a la iglesia, qué lindo estuvo el culto, cómo me llegó el mensaje, qué buenas estuvieron las alabanzas. Y es como que nos tienen que empujar. Bueno, hay que cerrar la iglesia, tenemos que irnos, no queremos salir de la bendición de Dios, porque nos deleita estar en su presencia. Pero Dios quiere eso. El diablo quiere todo lo contrario. Por eso a veces venir a la iglesia, buscar de Dios, orar, es como si fuese algo tan complicado y difícil de realizar. Complicado es vivir sin Dios. Fuimos diseñados para vivir con Dios. Fuimos diseñados para servirle a Dios. Fuimos diseñados para creerle a Dios. El diablo, claro, cambió y mutó muchas de las cosas que Dios había hecho en nosotros. Pero el Señor quiere devolvernos todo aquello que el enemigo te quitó. Por eso Él dice que debemos volvernos en amistad para con Él. Aleluya. Por eso Él dice, yo quiero edificar tu vida. Por eso Él dice que quiere ser nuestra defensa. Por eso nos dice que debemos volvernos a Él. Y yo creo que es tiempo de reaccionar. Es tiempo de decir, yo volveré. Yo me alejé, tal vez mis hechos, mis actos me pusieron en enemistad con Dios. Tal vez me quise hacer y me quise formar a mí mismo y tomé propios conceptos que la vida me fue alcanzando. Pero Señor, tú eres más sabio que yo. ¿Habrá alguien más sabio que Dios aquí en esta noche? No hay nadie más sabio que Dios.
que tenga un mayor conocimiento, una mayor experiencia que Dios. No. ¿Habrá alguien que tenga los años que tiene Dios? No. Entonces dejémonos edificar por Él. ¿Cuántos pueden aplaudirle a Dios? Dice que cuando nos dejamos proteger por el Señor, dice que Él nos daría plata en abundancia. Sabe que tener dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero, pero Dios quiere bendecirte y prosperarte. Dice que cuando el poderoso es tu defensa, Él te da plata en abundancia. Diga conmigo, plata. Entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá. Orarás a Él y Él te oirá. Qué bueno, qué maravilloso es tener certeza, convicción de que mi oración está llegando al trono, que lo que yo le estoy pidiendo a Dios, Dios lo está escuchando, que lo que yo estoy diciéndole en cuanto a mi problema, mi lucha, mi dificultad, a la situación difícil en la cual me encuentro, Dios está con sus oídos atentos a lo que yo le estoy diciendo. Dice que hoy orarás a Él y Él te oirá. A veces nuestra oración no llega al techo. A veces hay gente que me ha dicho, pastor, ore por mí porque Dios a mí no me escucha. A veces, ¿para qué voy a orar si Dios no me escucha? A veces nosotros nos damos cuenta que nuestra oración llega allí, no se cae porque a veces es tan livianita nuestra oración que no alcanza a caer, ¿no? Pero lo cierto es que nos superó a la altura del cielo raso. Pero qué bueno es cuando dejamos que Dios obre. Qué bueno es cuando tengo la seguridad de que Él me está escuchando. Que lo que yo le estoy pidiendo, Dios lo está escuchando. Así es distinto. Te levantás de esa oración, sea 1 minuto, 10, 1 hora, 2 horas, el tiempo que hayas tomado. Te levantás confiada, te levantás confiado. Te pones en pie, tal vez estuviste arrodillado, sabiendo que lo que vos le pediste a Dios, Él lo escuchó. Ahí es distinto, ¿eh? Uno puede estar con algún dolorcito, con alguna nana, con alguna dificultad, pero se levantó de esa oración con una seguridad. Dios me escuchó. Y no sé en qué momento me va a sanar, pero me va a sanar. No sé en qué momento me va a prosperar, pero me va a prosperar. No sé en qué momento romperá las cadenas que me están atando a este problema o a esta dificultad, pero que lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él me escuchó. Y a su nombre. Y mire lo que dice el último versículo que quiero meditar con ustedes, el 28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Determinar a sí mismo una cosa y te será firme. Qué tremendo. ¿Saben que a veces ocurre, no? Que tenemos miedo de decir lo que vamos a hacer, porque luego no se nos da. Si decimos que no vamos a comprar un auto, el diablo te traba el camino y no te compras el auto. Voy a comprar un departamento, saqué un crédito, no te sale el crédito. A veces tenemos miedo de hablar. En la mayoría de los casos pasa eso, no digo que a todos, ¿no? Pero a veces pareciera que tenemos miedo de hablar. Porque donde se entera el diablo de los planes que tenemos, ahí nos corta enseguida. A veces vamos a hacer algo, pero no se lo decimos nada. Hasta que no lo tengo, es como dice el refrán, ¿no? Hasta que no veo el muerto, no lloro, ¿no? Es así. Determinamos cosas y no nos salen. Pero cuando hablamos cosas y no se concretan, pero cuando nos dejamos edificar por Dios, cuando nos volvemos en amistad para con Él, cuando Él es nuestra defensa, cuando yo me vuelvo al Señor de todo mi corazón, así comienza a producir algo Dios en nuestra vida. Determinamos algo y lo que determinamos será. Nuestra palabra comienza a tener peso, importancia, autoridad. Determino algo y eso que determino está firme. No lo mueve el diablo, no lo mueve el demonio, no lo mueve el problema, no lo mueve la dificultad. Determinas algo y te está firme. Qué tremendo, ¿no? Es como que Dios dice, te doy autoridad. Si estás bien conmigo, yo te doy autoridad. Si te dejas edificar por mi mano, yo te bendigo y te doy autoridad. Si dejas que yo pelee tus batallas y sea tu defensa, bueno, yo te voy a dar autoridad. Determinarás algo y te será firme. Tremendo, ¿no? Mire cuántas cosas tenemos que determinar: nuestra salud, la bendición de nuestra familia, nuestra vida. Bueno, cuántas cosas podemos determinar: nuestro ministerio, el crecimiento de la iglesia, las cadenas que se tienen que romper, que tal vez están atando a
nuestras familias. Determinarás una cosa, dice la palabra, y te será firme. Amén. Y dice la palabra, y con esto termino, aquí en el versículo 28, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Y sobre tu caminar, sobre tu senda, resplandecerá luz. Qué tremendo, ¿no? Está diciendo Dios, no vas a estar en tinieblas. Está diciendo Dios, no vas a estar en la oscuridad. Está diciendo Dios, no vas a caminar a tientas. Yo voy a ser tu luz. Yo voy a iluminar tu camino. Yo voy a iluminar tus pasos, está diciendo el Señor. Por eso yo creo, hermanos, que esta palabra es una palabra más que interesante, importante, para que la podamos tomar y decir, Dios, yo tomo esta palabra para mí. Como para que uno, no solamente aquí, sino en nuestra propia casa la podamos meditar. Y digamos, yo voy a seguir meditando, voy a seguir masticando, voy a seguir comiendo esta palabra, porque realmente esta palabra es buena para mí. Y a su nombre, un aplauso grande.